nada. Se llenaron de dinero, él y los demás, con un montón de chanchullos que hicieron durante su gestión de gobierno. Entregaron 11 toneladas de oro a Inglaterra, que eran nuestras, era de nuestro tesoro, del tesoro nacional, que había dejado la chorra, como ellos dicen. Y ese oro no ha vuelto, y es muy probable que no vuelva. ¿Y a dónde fue a parar? A Inglaterra, nuestro enemigo, nuestro archienemigo desde 1833 en adelante. Y no se dan cuenta del grado de cipallismo, el grado de entreguismo que tiene esa gente, que siempre está apoyada con los medios, ya sea de televisión, radio, diarios, revistas, etcétera, diciéndote que el país es inviable, que el país es una mierda, que esto no sirve, que es mejor Europa, que es mejor Estados Unidos. Sepan ustedes que Estados Unidos tiene 50 millones de pobres. Por ejemplo, el primer mundo, ese país donde cualquiera podía hacer realidad el sueño americano, un país donde no existe el ascenso, ¿cómo es que se dice? No el ascenso de categoría, sino el ascenso social. Naciste pobre y vas a morir pobre, porque no tenés la posibilidad de escalar posiciones. Allá la educación no es gratis, la tenés que pagar. Acá nosotros tenemos la bendición de que tenemos la educación gratis, la primaria, la secundaria, la terciaria y por supuesto la universitaria. Mientras que allá no. Allá un padre, para que su hijo pueda estudiar en una facultad, tiene que empeñarse, sacar un crédito en un banco para poder hacer estudiar al hijo. No es como acá que pagando una cooperadora, que la mayoría de las veces no la pagan, porque vamos a decir cómo es. Todavía sucede que a veces hasta le hacen problema a las autoridades del establecimiento educativo porque les reclaman que no han pagado la cooperadora. Mira vos, una parte infinitesimal, ínfima, de dinero que vos tenés que poner una vez al año, que hasta lo podés pagar en cuotas, que no sé en este momento cuánto puede ser, serán 1.000 pesos. Cuando alguien que manda a su hijo a una escuela privada, calculo que debe estar pagando 7, 8 mil pesos de cuota mensual, si no me quedo corto. Pero te siguen diciendo de que la educación pública no sirve, que no hay nada mejor que lo privado. Te venden ese buzón, porque la educación privada es un negocio. Hay quien lucra con eso, se llena de guita, y aparte el Estado todavía la subvenciona, cuando no debería ser así. O sea, si vos, padre, mandás a tu hijo a una escuela privada, y bueno, es porque lo podés pagar, pagala, pero que el Estado no te la subvencione. Más vale ese dinero que el Estado lo dedique, engrose lo que le da a la escuela pública, a lo que le da a la facultad, a lo que le da al terciario. Me parece más lógico, ya que desprecian tanto la educación pública. Y no se olviden que de la educación pública nos dio 5 premios Nobel, que yo más de una vez lo he dicho aquí, y lo vuelvo a repetir por si alguien todavía no lo escuchó. Y la educación privada nos dio un expresidente como Macri, un inútil, bueno para nada, que hasta todavía se tiene serias dudas de si realmente es ingeniero, porque hasta ahora nunca apareció ni un ex compañero de la universidad ni nada, es un misterio.
No sé, habrá ido a una facultad en algún pueblo fantasma, no sé. Pero a él no se le exige que demuestre realmente que es ingeniero. Pero a la vicepresidente se le exigía que presentara el diploma, el certificado analítico, como se llame, de que ella era abogada. Y todavía lo siguen poniendo en dudas. Qué cosa rara, ¿no? Realmente. Porque si vos sos inútil, si sos un mediocre, necesitas hacerle sombra o embarrar a alguien que pueda ser una persona inteligente, que pueda tener capacidad, una capacidad de gobierno. ¿No sería mejor, si vos querés seguir siendo el presidente de un país, me refiero a Macri, haber hecho las cosas bien y no pensar solamente en engrosar la cuenta bancaria? Porque al fin y al cabo, los que perdemos, como siempre, es el pueblo, porque ahora tenemos que bancarnos una deuda externa, que la vamos a pagar con las jubilaciones, la vamos a pagar con sueldos bajos, la vamos a pagar con desocupación y con un montón de cosas más, cuando nosotros no pedimos ese crédito, cuando nosotros tampoco recibimos beneficio de ese dinero que se robaron tan vilmente, 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario, fuera de los otros créditos que gestionó Mauricio Macri y sus secuaces en la banca internacional privada, que sumado todo asciende a más de 100.000 millones de dólares, que él no los va a pagar, lo vamos a pagar nosotros. Tampoco se entiende por qué este gobierno no investigó el origen de esta deuda monstruosa que ahora nos tenemos que bancar todos, que ahora estamos padeciendo con una hiperinflación de casi el 80%. Son cosas inexplicables y esto viene sucediendo cada vez que políticos sin que no tienen un pelo de honradez nos empernan con el Fondo Monetario Internacional. Está bien, el Fondo Monetario Internacional es la otra arma que tiene el imperio, Estados Unidos, para poner de rodillas a los países. Ahora me pregunto, todos esos que odian a Cristina, que odian a este gobierno, ¿no ven los medios internacionales? Por ejemplo, en el estado deplorable que quedó Grecia, gracias al Fondo Monetario Internacional, que cerraron montones de industria, les bajaron el sueldo a los jubilados. Allá los jóvenes estudian, terminan su carrera y se van del país porque no tienen futuro. ¿Eso es lo que queremos nosotros acá? ¿No sería mejor que el gobierno que asuma gobierne para la mayoría? Para los que laburamos, los que ponemos el lomo día a día y que no nos vamos de este país porque no podemos o porque no queremos o por el motivo que sea. ¿No les parece? Y así seguimos patinando en el mismo lugar. Avanzamos un paso y retrocedemos dos. O avanzamos uno y retrocedemos uno. Siempre estamos en el mismo lugar desde hace muchísimos años. Y argentinos, Río Tercerense en este caso, memoria por favor. La primera deuda externa la generó Bernardino Rivadavia a 120 años, que la terminó de pagar en la primera presidencia Juan Domingo Perón. Tienen la memoria muy frágil o no lo quieren reconocer. No podemos tirar todos juntos a que tengamos un país que sea una potencia mundial donde todos vivamos bien. ¿Por qué solo pueden vivir bien unos pocos? Unas 1000 familias en todo el país a costa del resto.
del hambre y la miseria del resto de la población. ¿Cómo es eso? Bueno, eso se llama capitalismo. Por si a alguno todavía no le quedó claro. El capitalismo es así. Para que unos estén bien, otros tienen que estar mal. Es el negocio del capitalismo. Y mientras tanto te están haciendo cuco con un montón de cosas. Como por ejemplo, me voy a remitir a Estados Unidos. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? Una de las potencias más grandes, Rusia, era la gran triunfadora. Había derrotado al nazismo. Y el mundo occidental y cristiano, Estados Unidos y sus satélites, o mejor dicho, principalmente Estados Unidos, se plantearon un problema, que ellos no querían contaminarse con ideología socialista o comunista, o como la hayan llamado ellos, la hayan definido en ese entonces. Entonces, ¿qué hicieron? Simple, le facilitaron al pueblo que pudiera vivir bien, que el costo de vida fuera muy bajo, y de esa forma evitar de que su pueblo pensara en cómo se vivía en el este. Mientras tanto, ellos nos vendían a través de la propaganda hollywoodense, con las películas, con medios de información, con la prensa escrita, con videos, lo malo que era Rusia, o sea, todo lo que era digamos, lo que sucedía atrás de la cortina de hierro, como se le denominaba en aquel entonces, y hasta no hace mucho. Entonces, de esa forma se aseguraron de que sus habitantes creyeran en el capitalismo y que no había nada mejor que el capitalismo. ¿Hasta cuándo? Hasta 1989, que fue cuando cayó Rusia. Desapareció Rusia como lo antagonista del capitalismo. Entonces, aquellos que habían sido tan grandes benefactores de su pueblo, de los laburantes, imagínense, todo el mundo se podía comprar auto, tenían todo tipo de artefactos de última tecnología en la casa y demás. Y bueno, los señores que manejan el poder dijeron, bueno, ya perdimos bastante, del 45 hasta ahora. Ahora lo que debemos hacer, que ha caído Rusia, debemos recuperar todo eso que invertimos. Y ahí empezó la decadencia del imperio anglosajón. Y de ahí en adelante se llegaron a generar los 50 millones de pobres que en este momento tiene Estados Unidos. No me crean a mí, busquen en YouTube, hay un montón de documentales, hay uno de la Deutsche Welle, la famosa cadena de radio y televisión alemana oficial. Hay un documental que, si mal no recuerdo, se llama algo así como Ser pobre en Estados Unidos. Y van a ver cómo vive esa gente. Y lo podemos llegar a comparar con lo que sucede en nuestras villas miserias acá. O quizás peor. No sé, eso depende desde la óptica que se lo vea. Pero, por ejemplo, personas que viven, duermen adentro de su auto porque no pueden pagar el alquiler de una casa, porque los desalojaron por haberse pasado un día de la fecha de vencimiento del pago del alquiler y los desahuciaron. En Europa hay muchos lugares que son así. Si ustedes han buceado en algunos canales
europeos, porque acá la mayoría tiene cable, ya sea Cablevisión o el cable de la cooperativa. Si a alguno le ha interesado bucear o curiosear esas cosas, pueden haberlo visto. Que no es tan como nos pintan a nosotros, que es el mundo inimaginable, el mundo de la fantasía. Todo lo bueno proviene de ahí. Al contrario. Ellos adormecen tu mente no solo con la droga, no solo con las películas, no solo con los medios de entretenimiento, ya sea la famosa PlayStation que está tan difundida entre nosotros, a pesar de que tiene un costo prohibitivo en este momento. Pero bueno, los padres a veces se ingenian para que sus hijos tengan una PlayStation, por ejemplo. Inclusive ahora se habla de que el uso del celular es peligroso. Es peligroso porque el individuo no ejercita su memoria, porque su memoria está depositada en la memoria del teléfono. Porque vos, en lugar de memorizar el teléfono de tu amigo, o de tu pariente, o del negocio donde sabes ir, directamente lo cargas en los contactos del teléfono. Y te desentendes. Entonces decís, tengo que hablar con fulano. Lo buscas en la agenda electrónica de tu celular. Entonces ya ni siquiera memorizas. Y la memoria es igual que un músculo. Si no la ejercitas, se te va atrofiando. También se habla de trastornos de atención de los chicos en la escuela, gracias al bendito celular. Antes era porque pasaban muchas horas al frente del televisor. Hubo una época, en los 70s, principios de los 80s, que el televisor era como decir, en aquel entonces se le denominaba babysitter, que en realidad era una persona que cuidaba niños. El televisor se convirtió en alguien que entretenía la infancia, nos mantenía quietos al frente del mismo, con lo peligroso que es eso. Porque por más que se había implementado el horario de protección menor a partir de las 9, las 10 de la noche, yo eso lo viví desde mediados de los 60, cuando yo era chico, lo viví. Que sabían poner unos dibujitos animados donde te mandaban a dormir y qué sé yo cuánto. Bueno, pero es responsabilidad de los padres impedir que los chicos vean cosas non sanctas en la televisión o cosas inapropiadas que, dado a su edad, difícilmente entiendan. Antes nosotros jugábamos con los autitos, los barquitos, jugábamos a la guerra con los soldaditos. Yo en mi caso, por ejemplo, donde vivía, el patio tenía casi 50 metros de largo. Y el frente era de 14 metros aproximadamente de ancho. Prácticamente más de la mitad del sitio eran árboles, o sea, hacía de cuenta que tenía una selva en el patio. Así que a veces jugaba, en aquella época estaba muy de moda la serie de Tarzan, así que jugaba a Tarzan. Habíamos puesto con otros amigos de ahí del barrio unas piolas atadas a los gajos de los árboles y saltábamos con eso por ahí, o jugábamos a la guerra, juntábamos el guadal en la calle, porque en esa época eran muy pocas las calles pavimentadas en nuestra ciudad. Yo donde vivía era calle de tierra, así que juntábamos el guadal, lo poníamos sobre una hoja de papel de diario y eso lo usábamos como si fueran las granadas y tirábamos eso. Así que imagínense, al terminar la tarde, qué aspecto podíamos llegar a tener. Pero bueno, era una diversión sana porque a uno le hacía trabajar la imaginación. Y cuando jugábamos a los autitos, bueno, como hacíamos caminitos por todo el patio, imagínense, prácticamente 50 metros, a veces
se nos pasaba toda la siesta, ya llegaba el atardecer y nosotros todavía recién empezábamos a jugar con los autitos. Y ya era hora de irse adentro, porque era principalmente la época de otoño, invierno, que los días son cortos. Normalmente el sábado, domingo nos sabíamos juntar así 4 o 5 vecinos así a jugar. Ahora no, ahora es algo individual, cada uno juega con su celular. Promueven el individualismo, es lógico, porque vos como individuo no tenés fuerza. Es como aquella frase que sabía decir algo así como divide y reinarás. Y esto es más o menos igual, promueven el individualismo. Cuando no, como en la época de Macri, que era la meritocracia, que cuando vos más esfuerzo hicieras, eras más proclive a escalar en la escala social. Podías llegar a tener tu 0 kilómetro, tu casa, qué sé yo, una mina despampanante para ir a pasear allá a Haití, esos lugares paradisíacos. O sea, te estaban vendiendo un buzón. ¿Por qué? Porque, bueno, necesitaban que vos dejaras de vigilar tus derechos. Y yo creo que la mayoría cree que el hecho de que existen los derechos laborales, o sea, el derecho a que vos tengas tus vacaciones, a que tengas una X cantidad de horas definidas para trabajar y que el resto se considere hora extra, que te la tengan que pagar doble, triple o como sea, creen que eso es inviolable, que eso nadie lo puede tocar. Pero yo les advierto, los gobiernos neoliberales, los gobiernos de tinte capitalista, como era el de Macri, no tienen ningún empacho en hacer caso omiso a las leyes laborales. Lo hemos vivido en esos 4 años, cuando gente se quedaba sin trabajo y no cobraba la indemnización. Y todavía los cagaban a palos y iban a manifestar al frente de la fábrica o el negocio de donde los habían despedido. Por eso tengan mucho cuidado, no crean que todo lo que han adquirido, eso es un derecho que nadie se los va a sacar. La derecha se los va a sacar. No les va a pedir permiso. También lo estamos viviendo acá en la provincia de Córdoba, con el gobernador. Ustedes habrán escuchado en más de una oportunidad, los que siguen este programa, la gente esa, las mujeres que trabajan en el PAICOR, que las tienen prácticamente en negro, cobrando 20.000 pesos que no les alcanza para nada. Se tienen que pagar ellas la obra social. Eso es el neoliberalismo. Y Schiaretti es un pichón de Macri. Acá mismo tenemos los famosos becados en la municipalidad. Es gente en negro encubierta. Por eso piénsenlo muy bien. Investiguen, no se queden con lo que alguien les dice. Fíjense bien, porque les vuelvo a repetir, los derechos adquiridos, a pesar de que hace 70 años o un poco menos, desde el 45 en adelante, que, bueno, por algunos gobiernos nacionales y populares, como los de Perón, el de Néstor, posteriormente de Cristina, les dieron un montón de derechos al trabajador y al ciudadano común. Porque no solo hubo derechos ampliados para los trabajadores, sino también para el ciudadano común, como el casamiento igualitario, por decir uno que en este momento me acuerdo. Entonces, piensen bien, no se olviden. Porque el problema es ese. Con una mano escriben las leyes y con el codo las van borrando, como decía la gente de antes. Y es muy cierto, la derecha es así. ¿Acaso no los han escuchado que ahora abiertamente están diciendo que quieren sacar la indemnización, quieren que cada uno labore por su cuenta,
el día que vos no laburás no cobrás. Bueno, ese método lo usan, por ejemplo, en España, en el mismísimo Estados Unidos, el famoso país de la cuna del sueño americano. No crean todo lo que le venden en las películas, porque eso es mentira. Recuerden que Estados Unidos, en el único lugar donde ganó la guerra de Vietnam, es en las pantallas de los cines. Porque a pesar de haber tenido todo tipo de tecnología en esa época, los vietnamitas los vencieron con armas hechas con cosas de la naturaleza, con armas de la era de piedra, podríamos llamarlo despectivamente desde la óptica de los yanquis. Es así. Analícenlo. Busquen información. Pero es así. Ellos quieren un trabajador un poco más que esclavo. Nos quieren llevar al siglo XIX, donde ustedes, algunos, habrán oído de que a sus padres o abuelos, cuando ellos contaban de que, claro, cuando llegaban a viejos, los viejos no tenían jubilación, no tenían nada. Entonces, ¿quiénes los mantenían? Los hijos, que ya eran jóvenes. Y si no tenían hijos, ¿cómo hacían? Y bueno, laburaban si podían, y si no, se morían. Ese era el futuro que tenían. Y en aquella época, ni hablar de ayuda del Estado, de decirte, bueno, no tenés trabajo o estás en situación de indigencia, bueno, el Estado nacional, provincial o municipal te da, qué sé yo, una canasta de comida para que más o menos puedas sobrevivir hasta que te puedas acomodar. No, en esa época no había nada de eso, cada uno se arreglaba como podía. Pregúntenle a la gente grande, los que tienen 80, 90 años, a ver qué les cuentan. Por eso les vuelvo a repetir, no se confíen en eso de que porque tienen los derechos adquiridos no se los pueden sacar, porque eso es mentira. La derecha de un plumazo te lo saca. Ellos no tienen ningún impedimento. Y si vos no estás de acuerdo, si protestás o salís a protestar, y bueno, ellos te largan la policía o los gendarmes a que los caguen a palo. Pasó en la época de Mauricio Macri, cuando salieron los jubilados a reclamar porque les habían sacado los remedios al 100%, que se los había dado la chorra, como dice la mayoría despectivamente. Y que este gobierno, a pesar de todo, de todas sus falencias y de cosas que a veces dejan mucho que desear, por lo menos se les ha restituido los medicamentos al 100%. ¿Ustedes creen que si hubiera seguido Macri en el poder iban a tener remedio al 100%? ¿Ustedes creen que más o menos estarían un poquitito holgados con la jubilación que cobran? Todo lo contrario. ¿Se olvidan de los 90 cuando estaba Cavallo como ministro de Economía? ¿Se olvidan de Patricia Bullrich cuando le sacó a los jubilados el 13% de la jubilación? Y ahora la tienen endiosada. Muchos la quieren como presidenta. Son los mismos de esa época, son los mismos del comienzo de nuestro país, de cuando nuestro país empezó a ser un país, allá por el 1800 y pico. Son los mismos. Nada más que ahora están apoyados por la tecnología. La destrucción de los derechos es en forma sutil. O te vienen con el cuento de que, bueno, que tenés que ajustarte a los tiempos que hay, porque, bueno, el otro gobierno, el que estuvo anterior, dejó un despelote. Entonces, tenés que ponerle el hombro al país para que salga adelante. Sí, pero vos pones el hombro mientras ellos se chorean todo, se llevan todo.
Así se llevaron los 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario, que nosotros acá no lo vimos ni en escuelas, ni en mejoras de salud, en nada. Esa guita fue a engrosar a los amigotes de Macri, y por supuesto él mismo. Lamentablemente es así. He visto el otro país descalzo en el arenal, con ojos de Kunumi, preguntándonos por la dignidad. He visto el otro país vestido de soledad, durmiéndose en el andén sin tener a qué puerta golpear. He visto el otro país pidiendo la libertad de aquellos que encarceló sin explicación tanta impunidad. Lo he visto jugándose entero por los demás, de blancos pañuelos va, déjenlo pasar, déjenlo pasar. Lo miré soltar su esperanza al viento como una pandorga de sol en vuelo. Lo miré volver del trabajo incierto, con el puño alzado lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo un sueño. Lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente lo sigo viendo, lo sigo viendo.